Vamos a hablar sobre el origen de la creación, sobre el origen de las especies y sobre el origen también de nosotros, de la vida. Es un tema bastante interesante y me gustaría compartirlo con ustedes y ver si podemos sacar algo de este tema, ¿vale? Cuando hablamos del origen, estamos hablando de un átomo. Átomo es esa porción indivisible más pequeña. Hoy sabemos que el átomo también se divide, así es que es la partícula, sería ese aspecto más pequeño, pero nos damos cuenta de que en un átomo la partícula gira alrededor del átomo, pero gira sin pegarse al átomo y sin escaparse del átomo. Eso ya es algo extraordinario. ¿Por qué no se va la partícula? ¿O por qué no se pega? ¿Por qué no se junta al centro? Eso nos indica que dentro de este movimiento hay cierto orden o cierta mecánica, hay un sistema operativo que está ahí. Está ahí y debemos comprender por qué está o cómo está. La especie humana, como todo acto, se deriva de un comienzo. El comienzo de la especie no radica únicamente en uno o en dos, radica en cuatro: padre, madre e hijos. El padre por sí solo no trasciende, la madre por sí sola tampoco, y el único modo de trascender es mediante la reproducción. Es decir, necesitamos de esos padres, padre y madre e hijos. Y necesitamos de dos hijos, un varón y una hembra, un hombre y una mujer, un macho y una hembra, como lo queráis llamar. A la unión del hombre con la mujer se le denomina matrimonio. Y este matrimonio, aquí explico un poquito de dónde sale esa palabra, pero es curioso que el matrimonio se defina como la matriz del ser. Es decir, por un lado la matriz es como esa fórmula que hace que todo lo demás sea igual, es como ese envoltorio que llena todo de la misma manera, y como el molde de cualquier clase, como que se da forma a algo, y a la vez es esa matriz que permite el desarrollo de la reproducción. A la reproducción de un ser semejante se le denomina familia. Familia es el núcleo rector de la perpetuidad de la especie y exige a tres involucrados en la reproducción y siete vinculados en lo afectivo. ¿Por qué siete? Bueno, porque generalmente la familia tiene tres estratos para que sea una familia completa. Tenemos el afecto vinculante de los abuelos con los nietos, de los padres con los hijos con los padres, el padre con la esposa con el esposo. Es decir, existen estos siete personajes que establecen la familia: cuatro abuelos, dos abuelos y dos abuelas, dos padres, un padre y una madre, y un hijo. Juntos suman siete. El derecho de los niños, así como el derecho de los hijos, es a vincularse filioparentalmente con su padre y con su madre, así como con sus abuelos y con sus abuelas. Este derecho no es consuetudinario, no es una cosa de costumbres, ni es social o cultural, no es algo aprendido, es algo que se establece por naturaleza, es un derecho inalienable de la dignidad humana. La especie humana, al ir reproduciéndose, formó tribus. Las tribus recolectoras y cazadoras se trasladaban de un lugar a otro y en los trayectos intercambiaban información de las bondades o de los errores descubiertos. Aciertos y errores es lo primero que aprende cualquier ser, ¿no? En el actuar, aquello que le beneficia es asertivo, aquello que le perjudica es un error. Los miembros de las tribus, en promedio, unos 40 miembros, se conocían, compartían algún tipo de lenguaje, algún indicativo de lo inmediato, compartido, y pondrían nombre también a los instrumentos, a las frutas, a los animales, a las armas, a las herramientas que utilizaban. El tipo de información se repartía entre lo observado y lo imaginario. Tenemos esa dupla: por un lado el acierto o error, y por otro lado lo objetivo y lo subjetivo, lo imaginado y lo observado, lo concreto y lo imaginado. Lo observado era fácil de absorber, era objetivo, pero lo imaginado no lo era tanto, era subjetivo, era fácil de interpretar acorde con las experiencias de cada uno, y eso confundía a los sujetos del grupo. Lo concreto y lo objetivo convence, pero lo abstracto e imaginario se duda.
Teorías sobre el origen del inicio y muchas. Discernir era fácil, bastaba con reconocer las diferencias de lo diferente, pero inducir y deducir era un arte. Solo algunos con vasta experiencia o con una memoria extensa sabrían hacerlo en forma adecuada. La lógica basada en evidencias previas solo se especializaba en los ancianos expertos con más experiencia. Hablar de alimentación, hidratación y cobijo era fácil de entender, pero transmitir el miedo, la duda, la desconfianza, la decepción, la frustración, el fracaso, el rencor, eso no era fácil. Los miembros de la tribu reducían su información a lo bueno y a lo malo. Lo bueno estimula e impulsa y lo malo paraliza y deprime. La estimulación impulsiva se reconocía como arrojo, valentía, y la reducción o huida se asociaba con el miedo. Miedo y coraje eran los atributos más sencillos de descubrir en la actitud de un individuo originario. Los valientes y los cobardes eran para ellos algo fácil de descubrir. Unos eran atractivos a imitar y los otros eran rechazados. Valentía o cobardía se puede imaginar así el juicio básico de los miembros de una tribu. La especie humana es una dualidad complementaria entre lo interno y lo externo. El ser humano y el animal humano, en ambos casos, tanto el cuerpo como el alma responden con respeto ante un bien supremo. El cuerpo delgado, por ejemplo, al observar al cuerpo fortachón, el cuerpo de un individuo más fuerte, siente la estimulación del instinto de protección. Y ese instinto de protección lo alerta con sus cuidados al considerar que el ser débil se encuentra frente a un cuerpo de mayor fortaleza. Eso es respeto. Y el alma o la mentalidad de un individuo que observa a otro más sensible, más inteligente o más capaz, también alerta con la sensación de respeto ante un bien supremo. El respeto es esa sensación que surge al mirar algo extraordinario. Uno ve algo grandioso y inspira respeto. Respeto se inspira. Respeto no se ofrece, no se da. No es tolerar. Tolerar es una cosa y respetar es otra, muy distinta. Esta propiedad es la que estipula o organiza jerarquías de poder, el respeto. El respeto genera esa diferencia entre el superior y el inferior. Y en esas jerarquías siempre hay un alfa y un omega, siempre hay un líder que es el más capaz, el más sabio, el más sensible. Generalmente esa posición de líder recaía sobre los ancianos. Cada anciano pensaba en su razón de ser, en su porqué, en su para qué, y de esos estudios inducía y deducía sus juicios particulares. La lógica particular de cada tribu suma de evidencias previas orientaba a los miembros a creer en sus bondades. Y de todas las bondades, unas eran más deseadas que otras. A las más deseadas las transformaban en deidades, es decir, en espíritu. Espíritu es aquello que se entrega. Deidad es lo supremo, extraordinario, en muchos casos transformado en sobrenatural, más allá de la naturaleza, es decir, algo imaginario en lo que se debe creer sin evidencias demostrativas de su existencia porque no se comprende, como por ejemplo la luz, el sol, el trueno, etcétera. Esas cosas no se comprenden. Entonces eso adquiere una representación de espíritu. Y la recepción a ese espíritu provenía del alma, del ánima, de qué es lo que ese espíritu anima. Alma es una frase que significa eso, ánimo. Pues el espíritu dominante hacía que el alma receptor respondiera a la actitud de entrega de ese espíritu dominante que era el dios, o era el mito. Hubo multitud de mitos, multitud de dioses, y curiosamente en esa multitud se reconoce una dupla, una dualidad entre lo que es meramente espiritual y lo que es del ánima, es decir, al animal humano y al ser humano. Aquí tenemos una imagen del animal humano y del ser humano unidos. Curioso que los primeros dioses se mostraran como complementos entre lo espiritual y lo físico. Eran imágenes del máximo poder físico, así como también del máximo poder espiritual. Figuras con cuerpo de león, con alas de águila. El león es el animal más potente
o más poderoso de la tierra, el águila es el más potente o el más poderoso del cielo, y el ser humano, la cabeza humana que hacía esa distinción entre lo animal y lo espiritual. Los dioses justificaban lo inexplicable. Las estaciones eran producidas por los dioses, la suerte o la desgracia era también producida por los dioses. De ese modo se crearon diversas tribus con diversos dioses. Estamos hablando de los originarios. Pero en la medida que esas tribus se fundían unas con otras y la diversidad de mitos, ritos y deidades forzó la necesidad de unificar los criterios y encontrar un sentido común convincente, surgió la idea del Dios único, el Dios por todos compartido, es decir, cada tribu tenía sus dioses particulares y en algún momento estas tribus se fusionaron y al fusionarse, ¿con qué Dios nos quedamos? ¿No? Tenemos que buscar uno que sea el supremo. Vamos a buscar cuál es el mejor y ahí surge la idea por un Dios único por todos compartido. Y se cree que Zoroastro fue uno de los unificacionistas originales del politeísmo antiguo. No se sabe en qué momento existió Zoroastro, se cree que 6.000 o 7.000 años antes de Cristo, pero lo que él nos deja es una creencia en un mito único que es dual. Curiosamente, el Aura Magda o el magdaísmo es el relato de Zoroastro, es la religión que quedó después de su postulado, pero Zoroastro nos habla de un ser bueno y un ser malo. El bueno es el Aura Magna, el malo es el Angra Mainyó. Y conviven, estos dos seres conviven. No se sabe, como os decía, cuándo existía Zoroastro. Se dice que originó el convencimiento de un origen como un solo inicio, un solo Dios. El Dios originario, pero no originado. Esto es curioso porque eh, él crea este ser dual en este aspecto de ser la identificación del bien, creador, y la identificación del mal, el Arimán o espíritu atormentado, pero todo esto surge de un ser originario no originado. Al decirnos que este ser no es originado, de alguna manera nos lleva a anular la posibilidad de preguntarnos cómo se origina el origen. Deja en el aire la pregunta de cómo crea o cómo se crea el creador, cómo fue creado el creador. ¿Por qué? Porque es un origen no originado. Aquí tenemos un cuestionamiento que es muy interesante de analizar, porque estamos hablando de que cuál es el origen de la creación. ¿Quién crea el origen de la creación? La creación misma crea su origen. La creación se origina en el origen. El origen no tiene un anterior al origen. El origen es el originario de ese proceso creativo. Es como decir cuál es la salida, la meta es salida de una circunferencia, es la llegada. Cuando llegaste a la salida y la salida y la llegada son lo mismo. En este caso pasa exactamente igual. Aquí tenemos el cuestionamiento de quién crea el origen, pero ¿quién va a crear el origen si el proceso creativo se inicia en el origen? El origen es el origen del proceso creativo. Todavía no existe una respuesta a esa pregunta, solo se afirma que la energía ni se crea ni se destruye en base a los experimentos de la gasificación, de la fusión, de la licuación, de la fisión o de la dispersión de la energía. Pero se cree que la cantidad de energía contenida en un litro de agua, por ejemplo, al transformarse en gas o solidificarla, es siempre la misma. Por eso que se dice que la energía no se destruye, ni se crea ni se destruye. La idea monoteísta se mantuvo en el tiempo en paralelo con el politeísmo, pero fue absorbiendo diversos grupos a lo largo de la historia mediante el convencimiento o mediante la imposición de un poder supremo, la guerra. Las tribus se transformaron en ciudades, las ciudades en naciones, las naciones en imperios o civilizaciones que comparten ideas sobre los valores y sobre los errores. El mazdaísmo monoteísta del imperio persa se encuentra con el hebraísmo del Medio Oriente y con el helenismo griego, además de con los faraones, con los mitos y dioses de Egipto, y sus puntos de vista difieren unos de otros dentro de una misma lógica, y una lógica bastante interesante de analizar. Todos estos grupos de ideas o de ideales comparten unos con otros.
y en las diversas interpretaciones de los dioses han seguido existiendo hasta nuestros días. El acuerdo más generalizado es que Dios es bueno. Eso es lo que cada religión pretende. En unos casos se dice que Dios es amor, en otros casos se dice que Dios es todo, en otros casos se dice que Dios es energía. Lo más común es pensar que el Dios creador originario es el origen de la creación, es decir, Dios es bueno y origina la naturaleza. Los griegos tenían unas diversas interpretaciones sobre el significado de esta deidad. Eh, Observaban los cambios y buscaban la explicación de los mismos en un tipo de materia prima originaria. Para ellos la biosfera era el bios, vida. Bios es una palabra bastante parecida a Dios. Bios es muy parecida, pero para ellos bios es vida y la biosfera es el estudio de la vida. Luego para ellos lo importante era eso, la vida, era el movimiento. La vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Es decir, esas fuerzas están motrices, están en movimiento y como están en movimiento, a ellos les interesaba cuál es esa materia prima originaria que permite el movimiento. Y Tales de Mileto observó el agua y al ver que se evapora calentándola y se solidifica al helarse, ya tenemos lo sólido, líquido y gaseoso, así es que debe ser producto del agua. Al ver también las estalactitas y estalagmitas en las cuevas de mármol, vio que el agua de alguna manera estaba creando también esa cosa sólida, el mármol, y bueno, para él era la materia prima originaria de los cambios mediante la temperatura. Esta teoría del agua como fertilizante de la Tierra que proviene del cosmos y que hidrata a los seres vivos es muy interesante de comprender, no porque sea el agua el causal originario de la existencia de la materia, sino porque o por la cantidad de propiedades contenidas en el agua que nos afectan a todos. El 70% de la Tierra es agua. Nuestro cuerpo está compuesto de un 70% de agua. Sin comer podríamos aguantarnos 40 días, pero sin hidratarnos no superamos los 3 días. El agua limpia los organismos, purifica las cosas y fertiliza los campos. Hoy sabemos por los experimentos de Masaru Emoto, un científico japonés que estudió el agua, que el agua responde al ánimo. Esto es fundamental cuando comprendemos que somos un 70% de agua. Imaginaos si el agua responde al ánimo, tendremos que animarnos bien para que el agua responda bien. Los experimentos de Masaru Emoto indican que el agua reacciona ante la información ofrecida. Cuando es ajustada a ciertas normas, se encanta y frente a los desajustes en estas mismas normas se comprime. Si comprendemos que una gran parte de nuestro cuerpo se compone de agua, la información que le otorgamos al agua influye también en nuestro bienestar o malestar. Este descubrimiento es de suma importancia y quizá lo intuía Tales de Mileto al observar que el agua limpia purifica, o que el agua fertiliza los campos, o que el agua proviene del cielo. Eso nunca se sabrá. Lo interesante es mantener una buena actitud frente a ese 70% de nuestro cuerpo que es el agua. Anaxímenes pensaba que todo era aire, la niebla. Los griegos buscaban una materia prima inicial del cosmos, pero les era tan difícil de explicar que Anaximandro indicó que esa materia prima es lo eterno, el aperión. El aperión, o lo irreducible, o lo inexplicable, es el origen, según él, de la existencia de las cosas. El cosmos es un orden total establecido mediante diversos órdenes particulares, mediante sistemas asociados, particularidades integrantes de una porción del orden total. Así se observa que el cosmos está compuesto por galaxias o asociación conectiva de elementos cósmicos, planetas, cometas, sistemas, etc. La conectividad intergaláctica se basa en dualidades complementarias de atracción y repulsión para establecer la finalidad específica de cada galaxia. Lo mismo ocurre en el sistema solar. Es un grupo de planetas conectados mediante la dualidad entre el centro y la periferia y en función de establecer la finalidad específica del sistema solar. Y eso mismo ocurre en la Tierra y en los ecosistemas y sistemas particulares de cada organismo. La repetición de estas características existe en todo.
La conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso en tres etapas y la finalidad específica completa, es decir, aquello que se ha cumplido completamente. Estos 7 aspectos son normas que existen en la creación porque la conectividad está en todo, todo existe conectado, el tiempo con el espacio, energía con la fuerza, los átomos con las sustancias con los tejidos con la estructura del organismo que está hecho el organismo con el ambiente, es decir, todas las cosas están conectadas. Y esa conexión involucra o implica una dualidad complementaria. Así vemos que en los átomos existe positivo y negativo, existen valencias, en las moléculas también, catión y anión, en las plantas, pistilo y estambre, en los animales, macho y hembra, en seres humanos, somos hombres y mujeres. Esa dualidad existe en todo, pero existe dominada por un centro, el centro de la conectividad, el centro del valor que les hace conectarse. Y eso obliga al rechazo al desorden, a aquello que es inválido, a aquello que es errático. Y mediante un proceso de desarrollo en inicio, medio y término, en 3 etapas se van cumpliendo los animales, los vegetales, las plantas, las sustancias, los átomos, todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para cumplir su finalidad específica. El átomo va a ser un átomo, la molécula va a ser una molécula, la célula va a ser una célula, el ser va a ser un ser, el pescado va a ser un pescado, el ave nave. Cada uno tiene su finalidad específica porque no vemos en el universo nada más que unicidad. Unicidad. No hay dos plantas iguales, no hay dos animales iguales, no hay dos pájaros iguales, no hay dos iris iguales, no hay dos huellas dactilares iguales, no hay dos personas iguales. La finalidad específica es producto de esa unicidad que existe en el cosmos y el cumplimiento de esa unicidad que se ha llevado a cabo porque existe y si existe es porque se debe la razón que lo justifica necesario y esa razón se ha cumplido en su existencia. Así es que todas estas normas existen en la creación, existen en la naturaleza. Estas normas compartidas por todo el sistema operativo del ordenamiento cósmico nos dice que la naturaleza humana se debe a la misma regulación de los sistemas de que se compone el cosmos. Luego, si estas normas normalizan el cosmos, bueno, entonces ahí tenemos las normas del cosmos. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es normalizarnos en base a estas normas también. ¿Qué preguntas son las fundamentales para conocer un hecho, un acto o un objeto? El qué obliga a determinar su por qué y su para qué, además del cómo, cuándo y dónde. ¿Por qué nos indica su intencionalidad? ¿Para qué indica su necesidad? ¿Cómo indica el proceso de consolidar ese acto? ¿Cuándo nos indica el momento en el tiempo de ese acto? ¿Y dónde nos indica el lugar de ese acto? Estas 5 interrogantes son fundamentales en el reconocimiento de una existencia e indican que todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, así como también nos dice que todo acto es producto resultante de un determinado proceso de consecución de una finalidad específica y que se ha cumplido ese proceso puesto que el acto existe. En resumen, nos explica estas preguntas fundamentales que en todo acto se establecen conectividad, dualidad complementaria, dominio sobre el centro, rechazo al desorden, finalidad específica y cumplimiento completo del deber que motiva a su necesidad a ser satisfecha. Si la materia es una dualidad complementaria entre dos partículas, una emisora protón y una receptora electrón, que se mueven, se deduce que contienen energía. Podría decirse que en esto existe una doble dualidad, la dualidad energía-fuerza junto con la dualidad positivo-negativo. Y el electrón se mueve con una orientación precisa perpetua, la de volver a su inicio, y con una dirección precisa, curvilínea, y con un recorrido determinado por la periferia del centro. Orientación, dirección y recorrido son aspectos contenidos en la fuerza que suceden por una potencia mediante cierta intensidad y presión, orientada en una finalidad específica. Volver a su inicio. El tema es cómo se ordena la fuerza resultante de la energía y en este punto, independientemente de la partícula o de los quarks contenidos en la partícula, debemos asumir que la energía es algo más que mera fuerza que presiona o empuja.
Este principio no es nada fácil de establecer a no ser mediante un complejo sistema operativo y mediante la interacción de otras partículas que faciliten la continuidad del movimiento constante circular o esférico. Para que exista una partícula compuesta por tres quarks que rige alrededor de un centro es necesario de un ambiente que lo permita. ¿Qué es primero, la partícula o el ambiente? ¿Sería primero la partícula o sería primero el ambiente en el que se ubica la partícula? No queda otra que pensar que son ambos originados en paralelo, al mismo tiempo. Y tal vez no solo el ambiente inicial, sino el ambiente completo, lo particular y lo total. Es difícil comprender el inicio del movimiento circular. Podemos averiguar aspectos observables, medibles, pero la razón que justifica su existir, su porqué y su para qué son únicamente deducibles o deducidos por el conocimiento y la experiencia. Una respuesta posible es que el origen, sea quien sea o como sea, es vinculante y necesita la máxima vinculación posible. Y ese potencial existe únicamente en la especie humana y en su conjunto. ¿Y eso por qué? Porque si es el máximo creador infinito y eterno, si es la máxima justicia equitativa y ordenada, normada, el aspecto a completar esa energía originaria, ser o estímulo inicial, es la máxima satisfacción plena. De ese modo, lo comprendo yo. Así comprendo el porqué y el para qué del qué. Ese qué universal me refiero. Ahora, el cómo, dónde y cuándo es algo que se puede analizar en base a factores, por ejemplo, observar un tornado. El por y el para no dejan evidencias materiales, son anterior y posterior al acto. ¿Cómo es el estudio del proceso? ¿Cuándo es el momento? ¿Dónde es el lugar? Pero el por qué se origina o el para qué se origina no están en el objeto, están en el sujeto que lo origina, están previo al qué. Ese sujeto, por lo que observamos, es algo ordenado, capaz, ingenioso, normado, que origina finalidades específicas, por lo que se deduce que contiene necesidades múltiples y otros muchos aspectos suficientes para inducir o deducir que se trata de un alguien o de un algo similar a alguien ordenado. Lo más importante en este sistema es algo que no se observa visualmente, pero que existe, es el orden. En un tornado existe orden, a pesar de que veamos tanto destrozo. El cosmos es un ordenamiento infinito y eterno perfecto para el intelecto humano. El único desperfecto en este orden es el artificio humano, el inhumano en conducta, pero el humano en su humanidad, no. Algunos religiosos, filósofos o pensadores reconocieron la diferencia entre el humanismo ideal contenido en la conciencia original de las personas y el humanismo artificial, fruto de porciones partidistas minoritarias que se mantienen en el tiempo durante años, hasta reconocerse insuficientes. El verdadero humanismo se encuentra en la infancia, en el genoma humano, y se pierde al observar los desequilibrios del ambiente. La humanidad actual es un basurero para los herederos del rey. Los niños nacen puros y pierden su pureza en el estercolero social. La educación de tecnicismos por sobre la educación moral, ética y estética crea técnicos e ingenieros insociables, con trastornos de personalidad o con trastornos obsesivos compulsivos. Los recién nacidos llegan como Albert Einstein o Max Planck a la Edad Media. Es eso. Un recién nacido aparece como Albert Einstein o Max Planck en la Edad Media. El potencial es enorme, pero el ambiente es defectuoso y realiza al niño defectuoso. El potencial humano es incalculable. Si asociamos a todos los científicos físicos, neurólogos, con los filósofos, antropólogos y además estudiosos de la naturaleza que sean incondicionales ante la máxima necesidad, la máxima razón y el máximo bienestar válido para todo, y los respetáramos, confiáramos y siguiéramos, dispondríamos de conocimientos y bienestar extraordinario. El problema que tenemos hoy es que se promueve la independencia, la parcialidad de lo diverso y las fracciones que poco a poco o poco o nada tienen que ver con el bien común, con el sentido común o con el ideal humano. Dudamos, desconfiamos e ignoramos grandes conocimientos. Preferimos lo entretenido a la diversión
o lo entretenido, la diversión y los placeres por sobre la plenitud, la justicia de lo ajustado o lo cumplido completo. La diversidad supera en prioridad supera la totalidad. Hemos caído en la inversión de dominio. Predominan los fragmentos por sobre la totalidad. Nuestro intelecto es como la partícula del átomo, compuesta por tres neutrinos, leptón, muón, tauón. El intelecto induce, deduce y discierne en base a su criterio particular o conciencia adquirida, pero su criterio o conciencia adquirida no coincide o concuerda con su conciencia original o criterio, no concuerda con el bien común, con su información entonces no dispone de garantía de ser cierta. Cuando nuestro criterio no concuerda con el a priori natural, con los conocimientos fundamentales de la naturaleza humana, cuando no coincide con nuestra conciencia original, no dispone de garantías para ser cierta. Nuestro criterio particular ha de concordar con el criterio de la totalidad ordenada, con el criterio del equilibrio total de las normas de la naturaleza. De no ser así, no se tiene la seguridad de estar en lo cierto. En la naturaleza existe información invariable o inmutable e información variable o mutable. Por ejemplo, el árbol es un vegetal invariable. Ese árbol es alto, variable. El individuo ha de diferenciar entre los conocimientos variables y los conocimientos inmutables o invariables. Para que una partícula rote o se mueva, y recordemos que las partículas no son pelotas de fútbol, son movimiento. De acuerdo con las leyes de movimiento, la ley de inercia nos indica que algo debe estar actuando sobre algo para que se mueva, es decir, nada se mueve por sí solo. En el caso de una partícula o un electrón, cabría pensarse en el electromagnetismo, pero incluso el electrón el electromagnetismo se debe a un poder o presión. Poder e intensidad de una determinada potencia que de ser constante y continua depende de la energía que lo impulsa. Vamos a explicar esto un poco. En el caso de una partícula o de un electrón, cabría pensarse en el electromagnetismo, pero incluso el electromagnetismo se debe a un poder o presión, al poder e intensidad de una determinada potencia, que de ser constante y continua depende de la energía que lo impulsa. El tema es que lo impulsa en orden, lo orienta, dirige y recorre una distancia específica. La observación de este proceso en pro de una finalidad específica indica, o podríamos deducir, que se desprende de una intención, selección y poder transformador de la energía en fuerza. Intención, selección y poder suenan aspectos netamente humanos. Pero si analizamos el desarrollo de un vegetal, se le pone algo que le impida la luz, veremos que el vegetal cambia su dirección y sus ramas van por donde puede buscar la luz y en ese cambio existe intencionalidad. Lo mismo ocurre en otros aspectos, como el rayo que busca su complemento negativo y va ahí donde está el complemento negativo, o el tornado, en el que se establece la circulación térmica, o la protección, conservación y reproducción del instinto, que es también intencional y es del instinto, es decir, no es del hombre, es del instinto. El instinto animal, el instinto está como naturaleza directiva inherente, existen muchos seres. Claro que hablar del magnetismo o de la gravedad como algo intencional cuesta creerlo, pero la gravedad o el electromagnetismo son aspectos de la creación, así como la intención, selección y poder de todas las especies vivas también son aspectos de la creación, y todas las especies vivas son derivados de la energía. Luego, si esa energía es la misma originaria del protón y del electrón, bueno, ¿por qué no puede tener esa energía que origina el protón y el electrón y que origina la personalidad del carácter humano, tener intención, selección y poder? Si ha creado el genoma humano, ha creado las moléculas, ha creado las células, ha creado las partículas, ha creado los vegetales, ha creado los animales, ha creado la conciencia humana. ¿Por qué no puede tener esa energía originaria de la conciencia humana un sentido de conciencia? ¿Por qué esa conciencia que orienta, dirige y que transforma no va a tener una intención, selección y poder? ¿Por qué no?
En ocasiones no nos damos cuenta de las afirmaciones que hacemos cuando decimos que el origen de la creación es energía. Estamos hablando de una energía que origina no solamente las partículas, los átomos, las moléculas, las sustancias, también origina las especies, origina a los peces, aves, animales, hombres, personas, hombres y mujeres me refiero, seres vivos. Si origina la conciencia del ser humano, que es intencional, selectivo y poderosa, ¿cómo la va a originar si no tiene una noción de prototipo en imagen, al menos, de la intencionalidad, selectividad y poder? Porque nosotros como humanos lo tenemos, y si nosotros somos fruto de la energía, lógicamente el principio de causa y efecto se establece en ese crear al ser humano mediante el originario energía. La energía originaria debe contener también los atributos de aquello que ha creado. ¿Mm? Y si nosotros tenemos emoción, intelecto y voluntad, ese origen debe contener los atributos de la emoción, intelecto y voluntad. Y si nosotros intencionamos, seleccionamos y podemos hacer las cosas, ese origen debe contener los atributos de intención, selección y poder. Observamos que en todas las cosas existe intención, selección y poder, absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque están creadas por algo y para algo. Todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. En ese acto realizado, que contiene la razón que justifica esa existencia, al contener la razón que justifica esa existencia, estamos hablando de que se justifica en base a una necesidad creativa, y esa necesidad creativa debe tener todos los condimentos de aquello que ha creado. Si no, no lo puede realizar. Luego, la energía creadora del universo, si en el universo observamos que existe intención, selección y poder, porque está todo moviéndose, y para que se mueva necesitas orientación, dirección y recorrido, es decir, necesitas intención, selección y poder, bueno, entonces estamos hablando de que ese origen creador de la creación entera contiene en sí intención, selección y poder. Luego no se reduce la intención, selección y poder al ser humano. Existen todas las existencias del cosmos, en todas las existencias del cosmos, que han sido creadas por el hecho de ser creadas, porque responden a la razón que las justifica necesarias. En esa necesidad existe intención, selección y poder. Aquí estaríamos negando algo que es evidente. Si la causa originaria de la mentalidad humana es la energía tiene que tener también un tipo de mentalidad. Intención podríamos cambiarlo por finalidad y se entendería mejor. La finalidad de la gravedad es que los cuerpos caigan sobre un centro. Ok, pero ¿de dónde surge esa finalidad? Está, y si está fue originada, y fue originada por algo y para algo. ¿Por qué? Porque toda existencia se debe a la razón que la justifique y declara necesaria, y esa razón es por algo y para algo. Si toda existencia se debe a la razón que justifica su existir, estamos asumiendo que en toda existencia existe una razón intencional, selectiva y poderosa. Intención de hacer algo distinto a lo otro, seleccionado y realizado mediante un poder intencionado. Negar la existencia de intención en la creación es imposible, porque todo acto se debe y justifica en la razón que lo declara necesario, y esa razón es por algo y para algo. En ese por y en ese para existe intención, selección y poder. Por y para son aspectos derivados de la intención. La selección es obvia, puesto que todo acto es único e irrepetible. El poder es evidente en lo creado, se origina porque se pudo. Intención, selección y poder son indicativos de un inicio y de un origen, pero no son aspectos suficientes para designar el ente originario. Se atribuye al ente originario el máximo poder, la máxima justicia ordenada, la máxima inteligencia, la máxima sensibilidad, pero aún así no se define su identidad. Se le atribuye la cualidad afectiva en su máxima extensión plena, se le atribuye la máxima razón, norma o ley en su calidad justa y se le atribuye el máximo bienestar en el máximo deber cumplido, que se deriva de su creación. Pero seguimos sin comprender su identidad completa. Llegar a esa comprensión, independientemente de no poder comprender su integridad completa, es suficiente para normalizarse y conectarse vincularmente, convencionalmente y en el bienestar del orden natural con la naturaleza humana. Por eso lo considero de vital importancia. En el cosmos existen dos aspectos.
En el cosmos existe todo regulado, el orden basado en una ordenanza que lo ordena. Y existe un aspecto ofertor que se entrega, el espíritu, y un aspecto receptor que recibe. El alma es ese aspecto conectivo donde se conectan los cuerpos que conectan en amistad, compañía, por manadas, pero no existe intercambio afectivo libre e interespecie. Los animales conocen pero no comprenden ni enseñan. No disponen de un lenguaje extenso capaz de intercambiar experiencias. Esto es entre las partículas y los animales. Los animales, las plantas, las moléculas, los átomos, las partículas. El espíritu es vinculante, es un intercambio afectivo libre, autónomo y responsable. Es un intercambio de conocimientos, de convencimientos, de ideales, de experiencias, de motivaciones. ¿Sí? Todo eso no se ve con nuestros sentidos. El alma, toda esta parte ánima, la motriz que anima, lo observamos en la motricidad, pero el estímulo no se observa. Entonces tenemos estímulos e impulsos, estímulos espirituales e impulsos motrices. Todo en la creación crece, se reproduce y ejerce el control o dominio de ciertas facultades. La alimentación, hidratación y cobijo disponen de alimentos, agua, luz y calor, todo esto se nos entrega. Ahora, en la creación encontramos una dualidad vertical, mente y cuerpo, espíritu y alma, y una dualidad horizontal, masculino-femenino. Eso lo vemos en la creación, en todos los seres, en la naturaleza. Todos los seres contienen una naturaleza directiva inherente, una especie de mente, y la dualidad complementaria entre macho y hembra, en el caso de los animales. En el caso de las plantas, pues tienen el pistilo y el estambre. En el caso de las moléculas, el catión y el anión. En el caso de los átomos tenemos también la valencia positiva y negativa. Esa dualidad existe en todo. El aspecto animado, alma, ánima, animal, es una dualidad compuesta por el instinto, naturaleza directiva inherente, que formula la orientación, dirección y recorrido de la finalidad específica de cada especie y del sistema de organismos digestivos, respiratorios, motrices del cuerpo de cada individuo. Eso es lo que hace nuestro alma, nuestro ánima. El espíritu, como digo, es un aspecto vinculante. El instinto y cuerpo, carácter y forma y función. En esta dualidad complementaria, el instinto, naturaleza directiva inherente del individuo, opera en una manera automática. Responde en forma refleja, constante y continua, siempre del mismo modo en todo individuo de la misma especie. Es decir, el instinto de protección protege siempre ante un posible peligro, cuidándose, huyéndose o enfrentando una defensa del estado natural normal o del estado normalizado. El instinto de mantenimiento mantiene la alimentación, hidratación y el ejercicio, descanso adecuado a su especie. El instinto reproductor motiva la reproducción de la especie a la cual pertenece de una forma automática. El espíritu es la suma de aspectos inmateriales, estimulantes o desánimo que precede un impulso motriz. Es decir, el espíritu es un estímulo o un desánimo. Pero es algo que no vemos, algo que no se materializa. Espiritual es la expectación, el interés o el deseo, la capacidad de optar, la inteligencia, la memoria, la conciencia, los recuerdos, las ideas, los sentimientos, los conocimientos, los significados, las necesidades, las razones y la creatividad. La necesidad es un estado emocional carente de valor necesario que desaparece en el valor conquistado. Es decir, la necesidad carece de la satisfacción y busca satisfacerse. Se satisface en lo pleno, lo justo, lo completo. El interés es un estado también de pretensión por carencia de conocimiento, convencimiento concordante con el criterio de la razón del por qué y del para qué del qué. Y el deseo es un estado de expectación motivado por disfrutar del beneficio de lo cumplido, de lo completo. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. El acto, pretensión, proyecto u objeto se debe o justifica a la necesidad causal que lo origina, por alguna razón y para alguna razón. La verdad del qué se justifica en su por qué y en su para qué. Eso tenemos que comprenderlo así, a las claras. La vinculación
Se vinculan ideales, finalidades específicas compartidas, ideales morales, éticos, estéticos, políticos, económicos, educativos, sociales, deportivos, etcétera. ¿Cuál es el máximo ideal? ¿O cuál es ese máximo ideal vinculante o vinculativo? El ideal humano. El ideal humano, el humano ideal, es aquel en control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos, normalizado en las normas de comportamiento, de atender, entender y estar atento a la máxima necesidad válida para todo, en la norma del convencimiento, siendo sincero en el intercambio de lo razonable y de las razones que ajustan a su porqué, a su para qué del qué, y en las normas de convivencia, seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo correcto, siendo incondicional ante el máximo deber válido o ante la necesidad inmediata, urgente o importante. Esa es la forma de vincularse con otro. Sigamos con la vinculación en el ideal humano. Cuando dos o más individuos se reconocen en control y dominio de las virtudes, establecen una convivencia respetuosa, confiada y atraída por la prudencia, firmeza y templanza de ambos o del grupo. Cuando dos o más individuos se reconocen el control del celo emocional, en control de la incontinencia emocional, de los gritos, gestos, respuestas enfáticas, intromisión en medio de la frase del contrario, elevación del tono de voz, etc., ambos o el grupo se sienten atraídos por la moderación del grupo. Cuando ambos en un grupo se reconocen en control del celo intelectual, en control del cinismo, de la arrogancia, de la ordinariedad, del insulto, de la grosería, ambos o el grupo se sienten atraídos por el conocimiento compartido. Cuando ambos o un grupo se reconocen en control del celo motivacional, en control de la agresividad impositiva, ambos o el grupo se sienten atraídos por el respeto mutuo. Cuando dos o más individuos se reconocen en control y dominio del instinto de protección, se cuidan, y ese cuidado impide llegar al extremo de tener que huir o enfrentarse en la defensa de lo guardado. Evitan el descuido. Cuando dos o más individuos se reconocen en control y dominio del instinto de mantenimiento, se mantienen sanos y saludables. Evitan el descontrol. Cuando dos o más individuos se reconocen en control y dominio del instinto reproductor, sienten leales en la fidelidad a las normas de la naturaleza, se reproducen en normalidad, evitan la deslealtad. Y cuando dos o más individuos son incondicionales ante la máxima necesidad válida, se establece la cooperación sincronizada entre personas y se sienten atraídos por la pasión, servicio, bienestar establecido. Eso es vincularse. La vinculación es una transmisión de aspectos para establecer la sincronía. Sincronía filioparental, fraterno-conyugal y parento-filial, en el afecto, en el convencimiento y en la finalidad. El individuo debe o se debe, toda especie existe por algo y para algo, el por qué y el para qué son la razón de su existir o su razón de ser. ¿Estamos de acuerdo? Consecuentemente, cada uno tiene una razón de ser. Una razón de ser especie y una razón de ser particular. Una razón predeterminada por la naturaleza y una razón determinada por el individuo en particular. ¿Estamos de acuerdo? La razón de ser especie ha de ser sincronizada con la razón de ser particular. ¿Cuál es la razón que justifica la existencia de la especie humana? Independiente de los credos o convencimientos particulares de los grupos o individuos, la naturaleza de la creación carece de un ordenador que evite los excesos o las carencias biológicas, ecológicas, urbanísticas, sociológicas o antropológicas. La biología, del griego bios, vida, y ogía o logia, tratado, estudio, ciencia, nos dice que existe un tipo de estudio relacionado con la vida y con lo orgánico, incluyendo los procesos, sistemas, funciones, mecanismos u otros caracteres biológicos subyacentes a los seres vivos en diversos campos especializados que abarcan su morfología, fisiología, filogénesis, desarrollo, evolución, distribución e interacciones en los niveles macroscópico y microscópico. La razón de ser especie es la de ordenarse y ordenar voluntariamente e incondicionalmente el cosmos. Eso es lo que la naturaleza exige al ser humano. La razón de la especie humana es ordenarse y ordenar voluntaria e incondicionalmente el cosmos. La especie humana existe por y para cerrar el ciclo de la totalidad de la cadena trófica.
es la máxima depredadora, así como la única capaz de ordenar a la totalidad de las especies. La especie humanizada dispone de sensibilidad, inteligencia y voluntad suficiente como para ordenar completamente el cosmos. Y la especie deshumanizada dispone de sensibilidad, inteligencia y voluntad suficiente para desordenar el cosmos. ¿Estamos de acuerdo? Para ordenar el cosmos, el individuo debe descubrir las leyes de la naturaleza y ajustarse en ellas, ¿de acuerdo? Las leyes de la totalidad, las leyes universales fundamentales son 7. La conectividad, dualidad complementaria, dominio sobre el centro, rechazo al desorden, proceso en 3 etapas, finalidad específica y completo cumplimiento del deber. Una vez reconocidas, debe ordenarse y ordenar el cosmos en base a estas normas. Para ordenarse, debe descubrir las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, siendo incondicional ante la máxima necesidad válida, el máximo convencimiento en la razón justa y el máximo deber válido para todo, controlando las virtudes, el celo y los instintos. Debe crecer, multiplicarse y realizarse en el control y dominio de su finalidad específica humana. Establecer la conectividad exige conectarse vincularmente en los afectos, conectarse intelectualmente en la verdad y conectarse y conectar al resto en el bien común. El bien común, el sentido común y la vinculación completa son su finalidad natural. ¿Estamos de acuerdo? Estamos analizando a la especie humana desde la exigencia de la naturaleza de la creación, es decir, desde la percepción biológica. Sin una especie conectada con las normas universales no se normaliza esa especie. ¿Estamos de acuerdo? Para ordenar el cosmos, el individuo debe reconocer los complementos duales verticales y horizontales, verticales en importancia y horizontales en complementariedad funcional. Valor y función, importancia y urgencia son aspectos a reconocer para poderlos ajustar. En importancia, el autor es autoridad por sobre lo por él creado. La norma es por sobre lo normado. El orden es por sobre el ordenado. La totalidad es por sobre las posiciones o porciones de que se compone esa totalidad. Y lo razonable es por sobre lo racional. La sabiduría es por sobre el conocimiento, la calidad es por sobre la cantidad, la armonía es por sobre el agrado, la plenitud por sobre el placer, el valor por sobre el precio. ¿Estamos de acuerdo? La importancia es por sobre la preferencia. El deber es por sobre el apetito. El bien común es por sobre el bien particular o parcial. La necesidad máxima es por sobre las necesidades mínimas. La razón justa es por sobre los justificativos particulares. ¿Estamos de acuerdo? La complementariedad dual exige comprender la interdependencia entre sustancias, entre vegetales, animales y demás aspectos duales de la naturaleza biológica del bios, vida. Bios, vida. ¿Habéis visto que esta palabra se asemeja mucho al Dios? Bios, vida, bios es en el idioma de los antiguos, en el idioma griego, biosfera, bios viene de vida. Y quizá los griegos en aquella época hablaban del bios y los romanos o alguien, algún forastero que llegó para allá transformó el bios en Dios, porque es extraño que se parezcan tanto estos nombres. La dualidad complementaria exige la conectividad vincular afectiva entre padres e hijos, filioparental, parentofilial, entre hermanos o esposos, fraterno-conyugal, conectividad en la amistad, en el convencimiento y en el comportamiento entre unos y otros, el respeto mutuo, la confianza mutua, el vínculo en la amistad. La conectividad de las dualidades complementarias establecen el ordenamiento natural normado. ¿Estamos de acuerdo? Para ordenar el cosmos, el individuo debe ejercer el dominio sobre el centro en su actitud y en su actividad. ¿Cuál es el centro dominante en la actitud y cuál es el centro dominante en la actividad? Toda actitud es motivada por la expectación a disfrutar de un bien. La expectación a disfrutar de un beneficio motiva la actitud por conseguirlo, ya sea un bien afectivo, emocional, intelectivo, convencional o productivo, motivacional.
El bien esperado que motiva es un valor. Todo bien vale. Existen valores particulares o valores universales. Los valores universales son por sobre los particulares. El centro de toda necesidad, interés o deseo es el valor esperado, porque todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, y esa razón que ajusta a la necesidad con lo necesario la satisface. Y es por eso que lo necesita para ser satisfecha. Consecuentemente, el centro dominante de la actitud es el valor. ¿Estamos de acuerdo? Para ordenar el cosmos, el individuo debe rechazar el desorden. ¿De acuerdo? El rechazo al desorden incluye el desorden a las normas de comportamiento, desorden en atender, entender o estar atento a lo necesario, a las normas de convencimiento, en reconocer la verdad o la verdadera razón justificante, y de convivencia, seducir con afecto, persuadir con la razón y motivar con el ejemplo lo correcto. Es decir, sin atender al otro, a lo otro necesario, se pierde el atractivo. El desatento no atrae. Sin entender al otro, a lo otro, se pierde la posibilidad de aprender y se pierde el interés del otro, que no encuentra elemento de interés para escuchar. Sin estar atento a lo necesario, se pierde la posibilidad de cuidar, y el descuido produce un rechazo en el que observa al descuidado. El rechazo al orden vincular afectivo provoca desprecio, resentimiento y rencor ante el despego o ante el desapego emocional. Consecuentemente, se debe ejercer el rechazo al desprecio. El rechazo al orden equitativo provoca injusticias. Luego, la justicia exige el rechazo al injusto. El rechazo al orden benevolente produce malestar, defectos, frustración. El bienestar exige el rechazo al defecto y a la maldad. ¿De acuerdo? Para ordenar el cosmos, el individuo debe comprender que todo proceso exige un tiempo en tres etapas: inicio, medio y término. Las especies crecen, se multiplican y ejercen automáticamente, por instinto o mediante su naturaleza directiva inherente, el control o dominio de su facultad. Nacen, crecen y mueren. El respeto a los procesos de cada individualidad, de cada actitud, es un deber en el ser normado. La exigencia al incapaz, la sobreprotección ante el insuficiente, la sobreprotección al inseguro, afecta al desarrollo independiente. La extrema intervención genética para acelerar los procesos de desarrollo debe ser ajustada a las capacidades de los elementos intervenidos. La infancia exige un tiempo, la adolescencia y la adultez también. El respeto a esos procesos normaliza el desarrollo del individuo, ¿de acuerdo? Para ordenar el cosmos, el individuo debe descubrir y reconocer la finalidad específica de cada proceso. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, y esa razón originaria se satisface en la específica finalidad, la que completa y cumple el proceso de su realización. La especie humana se debe a su finalidad específica, aquella que lo realiza, lo ajusta y satisface su necesidad originaria. El individuo se realiza al cumplir su debido proceso, al ajustarse a su razón de ser, a satisfacer la necesidad originaria. Si la finalidad específica de la especie humana es ejercer el control y dominio del ordenamiento cósmico, cada individuo que coopere y colabore con dicho ordenamiento se realiza normado, se justifica ajustado y se satisface en la responsabilidad de haber cumplido. Para eso ha de ejercer el control de los excesos o carencias emocionales, intelectuales y motivacionales, el control de las virtudes, el celo y los instintos, y responder libre y voluntariamente siempre al máximo deber válido para todos. ¿Estamos de acuerdo? Para ordenar el cosmos, el individuo debe cumplirse completamente en la incondicionalidad ante el máximo deber válido para todo, debe realizarse en el establecimiento vincular afectivo filio-parental, fraterno-conyugal o parentofilial y fraterno-conyugal para calificar conectivo, y debe ajustarse a las normas de la naturaleza del universo para calificar ajustarse, ajustado a lo justo. Debe cumplir el proceso completo de su desarrollo natural normado, crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de su realización para sentirse satisfecho. Creo que con lo expuesto en esta presentación se puede establecer una sociedad más completa, más justa, más satisfecha. ¿Estás de acuerdo? Si así lo crees, comienza a educar y compartir con tus inmediatos esta presentación y practíquenlo. Practíquenlo para el bien común.
Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.